quiero pedir que me acompañen en sus Biblias, por favor, a la carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, versículo 13 al 18, declara la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Quisiera recordar un poco el contexto de la carta que estamos leyendo. Quisiera que al mirar estos versículos que estudiaremos hoy, tengamos presente el tema central y el contexto de esta carta. Algunos piensan que es posible que Santiago escribiera a judíos, como lo expresa en el versículo 1, capítulo 1 de esta carta, que habían tirado por la borda las obras del judaísmo, pero a cambio de ello se habían acogido a la noción errónea de que como las obras justas y la obediencia a las obras o la obediencia a la voluntad de Dios no eran eficaces para la salvación, tampoco eran necesarios en lo absoluto para su vida cristiana. Bueno, como es suficiente creer, las obras no son necesarias para la salvación, entonces las obras no son necesarias en lo absoluto para la vida cristiana. De este modo, redujeron la fe a un simple asentimiento intelectual de las obras hechas de Cristo, o por la obra hecha por Cristo. Y de allí, esta carta incluye una vez tras vez exhortaciones relacionadas con la obediencia y con la manifestación de esta fe a través de obras. Santiago, cuando escribe esta carta, tiene muy en claro el exhortar a estos quienes pensaban, bueno, es suficiente decir que creo en Dios, bueno, es suficiente la fe en Cristo, y como ustedes a nosotros, como judíos, nos dijeron que abandonáramos las obras del judaísmo y que solamente confiáramos en la obra de Cristo, entonces como las obras no son necesarias para la salvación, entonces no son necesarias en lo absoluto para nada. Y es allí la fuerza con la que Santiago escribe a esta iglesia o a estos hermanos y la claridad con la que lo hace. Y recordemos algo, y es que esta carta de Santiago está estrechamente ligada a la santidad, sin olvidar lo que acabo de decir. Y más específicamente aquella santidad que tiene que ver con el amor al prójimo. Ese es el énfasis de esta carta. Ustedes dicen que creen, dicha fe ha de manifestarse. Y luego que Santiago ha venido hablando de muchos temas, como el asunto del favoritismo, como la necesidad de que escuchen con atención la palabra predicada y sean tardos para hablar, prestos para oír y tardos para airarse. Luego Santiago introduce un tema muy fuerte en su carta, pudiéramos decir el clímax de la carta en el capítulo 2, cuando dice que la fe sin obras es muerta, es parte de la idea que quiere comunicar a su audiencia. Luego llega el capítulo 3 y Santiago se dirige a aquellos que quieren ser maestros y les aconseja que cuiden su lengua con la cual están afectando a su prójimo, y en medio de eso encontramos esta transición en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Santiago hace una transición aquí para pasar de discutir a los que quieren ser maestros y el tema de la lengua a tratar específicamente acá el efecto de la sabiduría en la vida de todos. El efecto de la sabiduría en la vida de todos. Y cuando estudiemos en esta mañana nuestro texto, veremos que tiene mucha relación con el tema central de la carta. Le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Lo inicia con una pregunta. Y muchos piensan que Santiago se está dirigiendo a aquellos a quienes ha hablado anteriormente que quieren ser maestros. Pero en esta transición, él sin duda alguna se dirige más bien a otro grupo en medio de la iglesia. Hey, ¿quién es sabio y entendido en medio de vosotros? Y dentro de su pregunta se encuentran dos palabras que, aunque parecen sinónimos, poseen una pequeña diferencia. Y esa es la palabra sabio y la palabra entendido. Y esta palabra sabio en su idioma original se usaba para designar erudición. Esta palabra describe a una persona con discernimiento moral y habilidad en los asuntos prácticos de la vida. Y para el judío, esta palabra tenía un significado más profundo, y ese significado más profundo es de cuidadosa aplicación del conocimiento a la vida personal. Esta palabra para el judío tenía esta connotación: alguien que realiza una cuidadosa aplicación de su conocimiento a la vida personal. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y usa otra palabra que es entendido. Y esta palabra, aunque muy parecida, es algo diferente, denota el concepto de un conocimiento especializado. Se refiere a la percepción intelectual y a la agudeza científica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Pueden ver la conexión de estas palabras con su pregunta aquí? Y luego Santiago allí mismo le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstrelo. Santiago convierte el verbo en un mandamiento, en una orden. Muestre. Y en este caso, basado en estas palabras, sí se aplica aquella frase, diciendo y haciendo. Santiago dice, muestre por buena conducta sus obras. Hermanos míos, sin duda alguna, la sabiduría y el entendimiento se evidencian en buenas acciones, sin duda alguna. El pastor John MacArthur, comentando este pasaje, dice lo siguiente: la sabiduría y la inteligencia que no se demuestran en una vida recta y piadosa, estas carecen de valor espiritual. Carecen. No importa qué tan inteligente y sabia suena, si no se manifiestan en una vida recta y piadosa, que es el tema central de la carta de Santiago, estas carecen de valor espiritual, no sirven. Y estas buenas obras han de mostrarse, dice Santiago, en sabia mansedumbre. Y es interesante la palabra que incluye aquí Santiago como mansedumbre, porque esta es la palabra griega para humildad. En el capítulo 1, Santiago, cuando les está enseñando acerca de cómo deben oír la palabra en la congregación, les dice a los hermanos, reciban con mansedumbre la enseñanza, reciban con humildad lo que se les enseña. Y aquí se les dice, ahora muestren sus buenas obras con humildad también. No solo deben recibir la palabra con humildad, que alimenta su entendimiento, sino también deben mostrar ese entendimiento y esa sabiduría recibida, mostrarla también con humildad. No solo reciban con humildad, sino muestren con humildad.
Y esta palabra en griego es más fácil ilustrarla que traducirla. Esta palabra era usada para denotar fuerza bajo control. Esta es la misma palabra que se usa en las bienaventuranzas para los mansos. Esta es la misma palabra griega. Y esta palabra la ilustraba de la siguiente manera. Imagínate un caballo salvaje. El caballo tiene muchísima fuerza y puede hacer mucho daño. Pero cuando este caballo es domado, el caballo no ha perdido su fuerza. Él la tiene bajo control. Y cuando alguien veía un caballo así, que tiene su misma fuerza, pero bajo control, se usaba esta palabra griega para llamar a este caballo humilde. Él no es que desapareció su fuerza, la tiene bajo control. Pero también esta palabra griega era usada para describir un viento apacible. Todo lo contrario a un huracán. Y un huracán que hace, arrasa con todo lo que se encuentra. Y Santiago dice, muestren por sus buenas obras, pero háganlo en sabia mansedumbre. Y esta palabra también era usada para amabilidad, para describir a alguien apacible. Así muéstrenlo. Y podemos entender eso cuando entendemos el pleito que Santiago presenta más adelante. Y hay algo que entendemos cuando Santiago dice que muestren por sus buenas obras, que lo hagan en sabia mansedumbre. Y esto nos recuerda que la sabiduría y el verdadero entendimiento no pueden ser separados de la humildad. Jamás puede separar la sabiduría de un hombre, el gran entendimiento de un hombre sobre verdades, no puede separarlos de la humildad. Otra versión de la Biblia en relación a este verso dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Así lo dice otra versión. Hermanos, así como la fe sin obras es muerta, de la misma manera la sabiduría que no produce resultados piadosos en la vida de un creyente no servirá para nada. Y Santiago dice en el 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas a la verdad. Esta expresión celos amargos denota una actitud de envidia y resentimiento hacia el prójimo. Envidia y resentimiento hacia el prójimo. Es esto lo que estaba produciendo la sabiduría y el entendimiento del cual ellos se jactaban. Y esta palabra griega aquí usada en celos amargos llegó a describir a contendientes en política que estaban motivados por su egoísmo para cumplir sus propios intereses. Para esto lo usaron también esta palabra. Una contienda que giraba en torno a mi propio interés. Y dice Santiago, esto es lo que está produciendo esa sabiduría y entendimiento de la cual ustedes están jactando. Pero Santiago usa otra palabra, y contención en vuestro corazón. Es allí donde se originan todos nuestros problemas, en el corazón. Decía el doctor Steve Lawson, el corazón del problema es el problema del corazón. Y es allí. Hay contención en su corazón, y esta palabra griega denota rivalidad desde su corazón y se manifestaba en lo exterior. Y tales actitudes, esta envidia y estas rivalidades son negar o mentir contra la verdad. Por eso Santiago le dice, no se jacten, no intenten mentir contra la verdad. Yo les voy a exponer luego por qué. Hermanos, la envidia y la rivalidad son indicadores claros de que la así llamada sabiduría de la cual estos presumían no provenía de lo alto. Eran indicadores de eso. Esto no proviene de Dios. Y ahí tenemos allí en la iglesia, mientras se lee esta carta, tenemos a estos personajes allí, escuchando lo que Santiago está desarrollando.
Hermanos, esta sabiduría egocéntrica no puede venir de lo alto. No puede. No puede. Es como si Santiago les dijese, no sean arrogantes. Esta sabiduría y conocimiento del que ustedes presumen está haciendo mal al prójimo. Así que esta sabiduría no puede venir de aquel que ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puede venir de Dios. Santiago pasa a describir esta sabiduría como terrenal, animal y diabólica. Y algo parecido él hizo con la lengua, que la llama un fuego, un mundo de maldad, puesta en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Siempre concluye allí el infierno o Satanás. Y él dice claramente, esta es terrenal, animal y diabólica. Wow, hermano. Y allí están escuchando estos personajes. Y de seguro los que los elogiaban. ¿Están escuchando eso? Ellos saben que la actitud de ellos causó o ha causado rivalidades y contiendas en medio de ellos. Está aquí Santiago, sin duda alguna, describiendo la sabiduría que viene del hombre. Sin duda alguna. Describe lo que el hombre busca. Eso es lo que estos estamos buscando, el hombre sin Dios. Como dijo alguien, esta sabiduría terrenal, animal y diabólica está limitada a la tierra, caracterizada por un corazón no santificado y generada por la fuerza del diablo. Así mismo. Pero esta sabiduría, Santiago la acaba de describir, nos acaba de dar las características y ahora nos habla del fruto que ella trae. Dice Santiago más adelante, en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y la palabra perturbación allí en su idioma original es desorden. Y la palabra obra perversa allí, cuando se une en su sentido original, denota cosas que no siempre son malas en sí mismas, pero que tampoco sirven para algo bueno. Él dice, este es el fruto que está trayendo esto. Desorden. Hay envidia entre los hermanos, hay rivalidad entre los hermanos, están haciendo daño a su prójimo. Ustedes que presumen de esta sabiduría y de este entendimiento, inclusive me atrevo a pensar por el desarrollo de idea de Santiago, que ellos podían estar diciendo que venía de Dios. Pero Santiago dice, esto no viene de lo alto, esto viene de acá, es terrenal. Oh. Hermanos, el que presume saber mucho y al mismo tiempo con sus acciones busca su propia gloria y hace mal al prójimo, solo está demostrando que el conocimiento del que se jacta es falso. Y esta actitud es mentir a la verdad. Porque la verdad no enseña eso. Por eso decía el doctor Joel Vicky en su libro sobre espiritualidad puritana y reformada, él decía, conocimiento sin piedad no es verdadero conocimiento. Es falso. Verdadero no es falso. Y en los versículos 17 al 18, Santiago ahora hace un contraste, esto es increíble acá. Él acaba de presentar las características de la sabiduría del mundo y sus frutos, y ahora pasa a describir, dar las características de la sabiduría de Dios y sus frutos. Él ha identificado el problema, él lo ha corregido de una manera muy clara, y ahora quiere dejar bien en claro a los hermanos la verdad, cómo deben ser las cosas. Verso 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí no había paz, rivalidad, envidia, contención.
Hermanos, y Santiago aquí, sin duda alguna, se refiere a la propia sabiduría de Dios, esa sabiduría que Él da por gracia a los que confían en su Hijo. Y dice que esta es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cada palabra que usa Santiago para describir esta sabiduría es increíble, no está por casualidad. Tiene una gran relación con lo que está pasando a los hermanos. Él usa una palabra griega para pura, que es integridad moral, libre de contaminación, es santa. Y la sabiduría que ellos tienen, una característica, es diabólica. No tiene nada que ver con ellos. Y luego dice Santiago que la sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Dios, es pacífica. Y esa palabra en el griego es amante de la paz. Describe una persona que ama la paz. Es una persona que no ocasiona conflictos. Algo muy diferente a lo que estaba produciendo la sabiduría de la cual ellos se jactaban. Y Santiago dice que también es amable. Y esta palabra es increíble porque tiene que ver con el carácter de una persona dulce, de una persona razonable, que está dispuesta a toda clase de maltrato y dificultad con una actitud de humildad y tranquilidad. Él está describiendo estas características de la sabiduría que viene de Dios y ellos están escuchando, y si le estuvieran haciendo un test, diera, no tiene la característica, no lo llena, no lo llena, no lo llena. Y tú que dices que viene de Dios, no encaja. No encaja lo que ustedes han dicho y de lo que se jactan con lo que realmente es. Ustedes han mentido a la verdad, como dice Santiago antes. Pero Santiago usa otra palabra en griego y es benigna. Y esta palabra en su sentido original nos enseña que describe una persona que está dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Y está dispuesto a ceder, sin ningún rencor, no a regañadientes, sin discusiones. Pero aquí hay muchas discusiones. Esa sabiduría no viene de Dios, está produciendo cosas contrarias a lo que realmente produce la sabiduría que viene de Dios. Santiago dice que viene de lo alto. Y Santiago anteriormente en su propia carta nos ha dicho que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, de Dios. Pero dice que está llena de misericordia también la sabiduría que viene de Dios. Ese conocimiento que viene de Dios, dice, y esta palabra llena de misericordia nos enseña a una persona que tiene la capacidad de perdonar con rapidez y que está dispuesto a ayudar a aquel que le ha hecho mal. ¿Se acuerdan la palabra que se usaba para contención? Que describía la contienda de políticos que lo hacían para un provecho personal. Santiago está diciendo, esto no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo. No tiene nada que ver. Por eso no se jacten de ella, no tiene nada que ver. Pero Santiago dice que es también sin incertidumbre. Y esto indica imparcialidad. Y el fruto de los celos y de la envidia ocasiona todo lo contrario. Y Santiago añade en último, sin hipocresía. Es transparente, totalmente. Así es la sabiduría que viene de lo alto. Y dice en el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si ustedes ven este texto, lo leen, su sentido original es un texto difícil de traducir. ¿Por qué? Ya que no es el fruto mismo el que se siembra, sino la semilla del fruto. Y el texto nos dice, y el fruto de justicia se siembra. Pero el orden, cuando tú analizas, es otro asunto. Entonces, cuando tú lo ves en otra versión, dice algo así, que nos arroja más luz. Dice, y la semilla cuyos frutos es la justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y la justicia que menciona aquí Santiago está relacionada con madurez espiritual, con santidad. El tema central de Santiago. Vuelvo a citar al pastor John MacArthur. Él dice, la justicia florece en un clima de paz espiritual. Era lo que no había en medio de nuestros hermanos. Ellos decían, bueno, es suficiente un asentimiento espiritual, intelectual de lo que ha hecho Cristo. Las obras no me van a salvar.
entonces no sirven en nada las obras. Santiago le dice, error. Eso los ha llevado a ustedes a pensar de una manera errada. Y yo por amor a sus almas quiero que lo corrijan, porque el Señor Jesucristo no solo justifica, nuestro buen Dios Jesucristo que murió por nosotros en la cruz, también nos santifica. Nuestro buen Dios no pretende dejarnos como nos encontró. Santiago dice, hey hermanos, si ustedes se jactan de tener la sabiduría que viene de lo alto, yo quiero decirle, dice Santiago, que ésta se manifestará en una vida y apacible y humilde que da gloria a Dios y hará bien al prójimo. Pero de la sabiduría de la que ustedes se están jactando, de ese conocimiento, no concuerda con sus acciones. Es totalmente contraria, es tan diferente como el día y la noche. Ustedes no pueden jactarse de una sabiduría y un entendimiento que viene de Dios y vivir de esa manera que no va de acuerdo a lo que ustedes profesan. Pero la que viene de lo alto, esa es pura, amable, benigna, llena de misericordia. Se manifiesta en una actitud recta y piadosa. Se manifiesta en un amor al prójimo. Se manifiesta en ser misericordioso. Se manifiesta en ser amable. Y es humilde. Ustedes no están siendo humildes. Ustedes parecen un huracán que está arrasando con los suyos. Estos son sus hermanos. La verdadera humildad es como un viento apacible. Es fuerza bajo control. Ustedes tienen mucha fuerza, pero está descontrolada. Por lo tanto, no se jacten de lo que están haciendo. Están mintiendo contra la verdad. Pongan freno, deténganse, porque la sabiduría que viene de Dios produce buenas obras. Así como la fe sin obras es muerta, de la misma manera, si tú, amado hermano, presumes de una sabiduría y de un conocimiento de ciertas verdades, pero ese conocimiento y esa sabiduría no se manifiesta en buenas obras en tu vida, que no se manifiesta en santidad, esa sabiduría y ese entendimiento del que presumes es falso. Es falso. Quiero dejar algunas cosas en sus mentes para culminar. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado porque no estamos exentos de pisar el terreno que estos hermanos pisaron. De jactarnos de un conocimiento y de una sabiduría delante de los demás, una sabiduría y un conocimiento que carece de humildad, que crea conflicto, rivalidad y envidia en el pueblo de Dios. Guardémonos de eso, porque la sabiduría que viene de Dios no produce esas cosas, es contraria a esas cosas, más bien es amable, más bien trae paz, más bien trae santidad, misericordia. Y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No es suficiente quedarnos con lo que los hombres dicen o del conocimiento que presumen, porque podemos caer en el error en el que yo particular pienso que ellos pudieron haber creído. De muchos enfrentar a estos, pero también muchos seguros siguieron a estos. Oh, mira cuánto sabe. Oh, mira cómo sabe de esto y de aquello. ¿Y su vida? ¿Y cómo esto está afectando la vida de la iglesia local? ¿Cómo esto está afectando su relación con su prójimo? Y así poder diagnosticar si es una sabiduría terrenal, animal o diabólica, o si es una sabiduría que viene de lo alto. El Señor nos ayude. El Señor nos asista a hacer un uso correcto de esa sabiduría que viene de Él. Yo miraba este texto y me sentía muy confrontado. Oh, Dios mío, ten misericordia de mí. No vaya a ser que yo pueda caer en esto, de presumir de conocimiento, de una sabiduría que está desligada de buenas obras. Oh Dios mío, ayúdame, decía yo, que yo pueda estar llenando mi mente de verdades, las cuales no esté llevando a la realidad en mi hogar, en mi lugar de trabajo,
o más adentrado al contexto de nuestra carta, a la iglesia local. Hermanos míos, decía un puritano, ay de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Qué terrible es esto. Jamás pensé que esta carta, que parece tan sencilla y tan práctica, fuera a golpearme tan duro. Les soy honesto, tenía miedo pararme aquí y predicarle y decir, ¿qué es esto? ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es entendido entre vosotros? Muestre entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, muéstrelas. Sí, dices mucho, haces saber mucho, qué bueno, muéstrame tus obras. Yo quiero ver cómo tú tratas a tu prójimo, cómo le bendices, cómo le amas, porque en el Antiguo Testamento la sabiduría siempre iba relacionada con el amor a Dios, con el temor a Jehová. Y en el Nuevo Pacto, la fe salvadora siempre estaba relacionada con la sabiduría espiritual. El Señor dice en un momento, el que escuche estas palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Yo no puedo desligar mi vida cristiana de las buenas obras. Yo no puedo desligar mi conocimiento que Dios me ha otorgado por gracia de mis buenas acciones. Estas verdades que Dios me ha dado no solo deben impactar mi mente, deben impactar mi ser, y ese impacto debe mostrarse a los otros. No haciendo daño a mi hermano como lo estaban haciendo ellos. ¿Qué están haciendo? Esto, hermano, esto está produciendo celos amargos, envidia y contención en medio de ustedes. Hay pleitos, no hay paz, no entienden, no se jacten de ese conocimiento del cual viven vanagloriándose en medio de las filas de la iglesia. Cuando eso está causando daño, eso no viene de Dios. Hermanos míos, el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da no hace daño, no produce arrogancia. Él le dice, no se jacte. Debe más bien llevarnos a ser más humildes y reconocer que eso viene de Dios y se nos ha dado por gracia. Dios nos guarde de caer en esto. Santiago escribe esto para llevar a los hermanos a reflexionar en sus propias vidas, a reflexionar en la fe que ellos decían tener. Y es bueno que tú y yo hoy también reflexionemos de eso. Porque si hay algo que muchas veces veo es que nos jactamos muchas veces de algo que sabemos. Y a veces hablamos de más para solo ser escuchado por los otros. Pero es diciendo y haciendo. Oh, eres sabio y entendido, qué bueno. No hay ningún problema con eso. Pues muestra por tu buena conducta y muestra tus buenas obras. Que realmente puedas evidenciar que ese conocimiento del que te jacta realmente ha impactado tu vida y que te ha llevado a manifestar buenas obras a los hombres. Si no, tu sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Es como si tú dijeras que eres un hijo de Dios, pero no lo eres. Por eso no te jactes ni mientras contra la verdad. Pero sin vuestra sabiduría viene de Dios, debe mostrarse en buenas obras a mi prójimo. Por la razón, hermanos, de que ella es pura, es santa, es benigna, ella es pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, es transparente. Es bueno evaluarnos a eso, hermanos. ¿De qué manera está impactando esa sabiduría que viene de Dios? Si realmente viene de Dios. Oremos.